actualidad jurídica, reformas legislativas y medidas de gobierno, doctrina y jurisprudencia destacada. Todo eso y mucho más en Derecho Sin Vueltas, un espacio de IEDES Podcast. Bienvenidos a una nueva edición de Derecho Sin Vueltas, un espacio de IEDES Podcast. Mi nombre es Calixto Angulo y estoy con mi compañero Marcos Quiroga en el despacho del doctor Federico Ósola, quien amablemente nos recibe y nos brinda su tiempo y conocimiento. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buen día, es un gusto estar con ustedes. El doctor Ósola es vocal de la Cámara Cuarta de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, es profesor adjunto de la Cátedra de Derecho Privado 2 y ha escrito numerosos libros y artículos de doctrina. Además de ello, ha integrado recientemente la comisión redactora que elaboró el anteproyecto de ley de defensa del consumidor. Es importante remarcar que se trata de un intento de reforma integral de la vigente ley de defensa del consumidor. Por tal razón, en esta ocasión intentaremos abordar solo algunos ejes de la misma. En primer lugar, doctor, nos parece interesante dialogar sobre aquellas razones que motivaron a la comisión redactora a realizar un proyecto de reforma integral a la ley 24240. Bueno, se nos convocó a varias personas de todo el país. En eso también es bueno remarcar, ha sido una comisión federal de gente de Tucumán, de Santa Fe, de Rosario y de Córdoba, para en el Ministerio de la Producción de la Nación, a través de la oficina de la Secretaría Nacional de Defensa del Consumidor, que dirige el doctor Fernando Blanco Muñoz. Se convocó una comisión para analizar la factibilidad de una reforma al régimen del derecho del consumo sin decir que, o sea, sin plantearse que sea o no una ley nueva, porque habían pasado 25 años de la ley, la reforma del 2008, la de la 26361 había sido la ley más fuerte que tocó muchas cosas. Ha habido otras reformas menores, pero era como que en algunos puntos había quedado la ley superada por toda una nueva realidad. Piensen que en el año 93 el comercio electrónico no existía y hoy ha cambiado enormemente todo. Modalidades de contratación y luego también el tema del Código Civil y Comercial. En el 2015 entra en vigencia, hay normas de derecho del consumo en el Código. Entonces, se vio la necesidad y antes también una exigencia de la OCDE para poder ingresar a la OCDE, en donde entre varias de las cuestiones a ordenar a nivel país, una era elevar los estándares de protección al consumidor y hacerlos más armónicos con los otros países integrantes de la OCDE. O sea, ha sido una multicausalidad, digamos, y luego de dos reuniones, porque la primera reunión fue en junio del 2016. Junio de 2017. Sí, junio de 2017. Esa fue la primera reunión, 14 de junio. Después de dos reuniones de analizar varias posibilidades, se llegó a la conclusión de que hacía falta hacer tantas reformas o tantos ajustes que lo mejor era proponer un nuevo texto. Claro. Teniendo en cuenta que habían pasado ya 25 años de la 24240, que también parecía un plazo razonable en función de cómo es hoy todo tan rápido, ¿no? Que todo se modifica. Porque antes las leyes duraban 50 o 100 años y ahora duran poco porque la realidad es vertiginosa. Y así fue que la comisión, empezamos a trabajar primero en un diseño estructural, y luego, se fue planteando el desarrollo de los diversos temas. Obviamente se armaron subcomisiones o subgrupos según los temas, y eso se mandaba, digamos, previamente a las reuniones que tuvimos. Hubo un parate a principio del 2018, el primer semestre, que no fueron tantas reuniones, pero podría decir que tuvimos una reunión cada 20 días. O sea, fue un trabajo intenso. Muy intenso, que duró hasta fines de 2018. El 6 de diciembre se presentó el anteproyecto. O sea, fue un año y medio de un trabajo intenso, no solo en las reuniones, sino en la previa. El trabajo que hizo cada uno, primero unificar pautas de estilo, definir los grandes lineamientos y todo esto, y después mandarnos por mail los borradores, discutirlos previamente, y finalmente cuando tenemos los plenarios esto era terminar de pulir y dar forma a los textos, ¿no? Fue una tarea muy linda, para mí enriquecedora, con total libertad se trabajó. Eso quiero recalcarlo, porque pese a haber sido convocado desde el Poder Ejecutivo Nacional, primero fue el Ministerio de la Producción y luego también pasamos a la órbita del Ministerio de Justicia y quedamos, digamos, bajo las dos órbitas.
En ningún momento ni siquiera se sugirió alguna norma, o sea, se dejó que la comisión trabajara libremente. Y después lo bueno de la comisión es que estuvo integrada por personas de diferentes extracciones y de diferentes lugares, o sea, de diferentes posicionamientos frente al derecho del consumo, lo cual también le dio mucho equilibrio. Gente con una posición ideológica más pro consumidor, gente con una posición ideológica más pro empresa, abogados litigantes, profesores, jueces, gente que había trabajado, que estaba en oficinas administrativas, gente que integra la administración pública. Entonces eso también provocó un debate muy rico, porque a veces el mismo tema visto desde diversos lugares se ven perspectivas muy diferentes, y eso enriqueció. Después no hemos tenido, salvo algunas cuestiones que fueron, digamos, que un poco más irreductibles en algunas cosas, diría que un 95% ha sido todo puro consenso. Y creo que hemos logrado una norma, primero, que triplique el número de artículos de la ley actual. Estamos hablando de 65 a 184, prácticamente el triple. Una norma que amplía, o sea, que ha partido de la base de lo que hay en la 24240, porque hay muchas normas que están repetidas, porque la ley ha sido muy buena en su momento y lo sigue siendo, de hecho lo estamos usando hoy porque es lo que está vigente. Exacto. Por ahí más desarrolladas algunas, pero en esencia... Sí, hay cosas nuevas, ¿no? Pero en la esencia, digamos, Gabriela Stili dice siempre, el derecho de consumo es un camino que no tiene final, porque la realidad va variando, y después que necesita una penetración cultural muy fuerte, así como pasa con la cuestión ambiental. Yo siempre digo que mi hijo de 3 años, de 4, mi hijo de ahora está por cumplir 4 años, ve un papel en el suelo y lo levanta. Porque ya de chiquitos en la cuestión ambiental ya la tienen incorporada. Y el derecho del consumo es algo que todavía, pese a que la Constitución habla de la educación para el consumo y la propia ley de defensa del consumidor habla, todavía no se ha concretado. Lo que pasa es que nosotros sufrimos los descalabros por ahí económicos del mercado, y vemos al derecho del consumo ya en la faz patológica, no tanto en la faz preventiva, que es lo que ahora se quiere. Hay muchas normas sobre educación para el consumo, sobre prevención. Y la idea es siempre ir avanzando, pero dar pasos prudentes también, porque se tocan muchos intereses legítimos, no intereses espurios, sino todo lo contrario. Y esto supone, en cierta manera, no sé si una limitación, pero sí un reacomodamiento en algunas cosas a nivel empresarial. Supone empoderar un poco más a los consumidores frente al abuso o frente a conductas ilícitas, porque en definitiva esta no es el régimen de defensa del consumidor, como dice la palabra, es de defensa al consumidor y no de ataque al proveedor. O sea, un sano régimen de defensa del consumidor garantiza también un mercado sano y un mercado claro. Es una de las partes, o sea, una de las patas de la regla del mercado es la ley de defensa del consumidor, la protección del consumidor. Claro. Claudia Lima Márquez, que es esta profesora brasilera, que es la número 1, junto con Antonio Benjamin, son los dos referentes brasileros en el derecho de consumo, y Brasil en América Latina es el exponente por antonomasia. El derecho de consumo dice: el derecho del consumo es un instrumento de regulación del mercado, y es un instrumento que en definitiva no resuelve situaciones individuales, más allá de que obviamente después cada consumidor tiene su problema. Acá estamos hablando de todo un conflicto, entre comillas, colectivo, ¿no? Entonces son soluciones para un colectivo que en una relación jurídica, económica, nace siempre desequilibrado. O sea, congénitamente el consumidor es débil, por eso es la debilidad estructural. Es debilidad porque no conoce, o es debilidad porque no tiene el poderío económico de negociación. Entonces la ley, ¿qué hace? Genera todo un andamiaje de presunciones para tratar de equiparar algo que nace desequilibrado, porque por naturaleza es desequilibrado. Entonces busca equiparar, y de ahí todas esas herramientas que se dan al consumidor para hacer valer los derechos que se les reconocen como tal. Y de hecho eso nos toca a todos, o sea, todos los proveedores también son consumidores, digamos, depende de... Siempre estamos... Todos consumimos, y el consumo es necesario, y la producción es necesaria, y los contratos por adhesión son necesarios. No se podría vivir hoy sin contratos múltiples, predispuestos, etc. Entonces, bueno, la idea es dar un paso más, que ha tenido hasta ahora muy buena receptividad, porque no solamente, se presentó ante COFEDEC, que es la Confederación Nacional de todas las autoridades de aplicación provinciales, la Defensa del Consumidor, que es La Plata,
en diciembre, cuando se presentó. Luego una publicación de Editorial La Ley de 1000 páginas con 60 colaboraciones. Tuvimos audiencias públicas en Bahía Blanca, en Cava, en Tucumán, en Santa Fe. En Córdoba hubo una conferencia, no se llegó a hacer una audiencia pública. Y después tuvimos, que eso verdaderamente ha sido algo muy importante, creo que un buen espaldarazo, pese a que no se publicitó tanto. Primero una declaración de la OEA, digamos, ponderando el anteproyecto, y después también de la ONU. E incluso en julio, en Suiza, creo que se celebró el Encuentro Mundial de Consumo en Ginebra, a donde en un side event, o sea, en estos eventos colaterales, digamos, a los congresos, estos tan importantes, un congreso mundial, el Encuentro Mundial, se presentó el anteproyecto, Argentina presentó el anteproyecto, y tuvo muy buena receptividad por parte de todos aquellos. Yo no pude ir lamentablemente, pero fue Fernando Blanco Muñoz, fue Gabriel Stigli, fue Roberto Vázquez Ferreira y Carlos Hernández, integrante de la comisión todo. Y se presentó allá, o sea, ha tenido buena receptividad. Y hace muy poco, el 15 de julio, en la cumbre del Mercosur que se hizo en Santa Fe, salió una resolución que adornó los principios del derecho del consumo para el Mercosur y tomó, no digo que casi a la letra, pero muy inspirado, en un 80% de la letra, pero muy inspirado en los principios que se han consagrado en el anteproyecto. Entonces se ve que estamos por un camino que creo que es adecuado, ¿no? Que es en definitiva hacer más sólida la protección del consumidor y un poco más explícita también, porque el consumidor no conoce sus derechos, entonces las normas por ahí tienen que ser un poco más explícitas. Es muy interesante, Doc. Particularmente, a pesar de que usted dice que la norma tiene 184 artículos, que triplica la Ley de Defensa del Consumidor, es muy importante que el anteproyecto en el artículo 28 reconoce el diálogo de fuente y reconoce, es decir, la protección del consumidor no puede darse solamente con esta normativa. Eso es importantísimo y es clave. Ya el doctor Lorenzetti, cuando saca su primera obra de consumidores, habla de una frase que es difícil de entender, pero que es fácil de explicar. La singularidad sistemática, dice el derecho del consumo. En la ley de consumidor no se dice que es un contrato de compra-venta, no se regula un contrato de obra, no se regula la capacidad. Las leyes actuales y el método de diálogo de fuentes, que es lo que propone el Código Civil y Comercial, radica en lo siguiente: a una situación jurídica en particular son muchas normas las aplicables. Claro. Entonces ahí el intérprete o quien lo aplique o quien redacta un contrato o lo que sea, tiene que hacer tiene que ver qué normas eventualmente resultarían aplicables y hacer una selección en función de una escala valorativa. ¿La escala valorativa cuál es? En nuestro caso, que siempre sucedió así con el derecho del consumo, sobre todo a partir de la reforma constitucional del 94. La punta de la pirámide está en el artículo 42 y en la ley 24240 hoy, y en el Código Civil y Comercial. Eso es el derecho común. Todas las demás soluciones tienen que adecuarse a los principios de protección al consumidor. Entonces, en la parte de contratos del código, si ustedes se fijan, están los contratos en general, los contratos de consumo, que en realidad es relaciones de consumo, no solo contratos, y después vienen los contratos en particular. Todos los contratos en particular, la regulación, si son de consumo, tienen que adecuarse a los principios del derecho de consumo. O sea, es como un nuevo derecho común. Es como que las relaciones patrimoniales las podés dividir ahora en relaciones que son de consumo y que no son de consumo. Cuando son de consumo tienen esta pirámide. Y el diálogo de fuentes deriva de que hay muchísimas normas que tratan el derecho del consumo, pero desde muchos aspectos. Defensa de la competencia y lealtad comercial son normas destinadas fundamentalmente al mercado. Pero sobre todo, lealtad comercial tiene muchas normas de protección del consumidor. Piensen en la ley de medios. La ley de medios audiovisuales tiene muchísimas normas sobre publicidad comparativa, publicidad engañosa, contenido. Piensen en el Código Alimentario Nacional, que es del año 68, tiene 5.000 artículos y se modifica todos los días, porque el Código Alimentario es una norma que se actualiza, creo que diario, porque van surgiendo alimentos nuevos. El Código Alimentario regula una cuestión de salud pública, pero también hay normas, evidentemente, la salud pública afecta a toda la comunidad y a la comunidad que es consumidora de los alimentos. Exactamente. En las normas sobre medicamentos de ANMAT. O sea, hay todo un plexo normativo enorme. Entonces el diálogo de fuentes, ¿qué hace? Es como un método, de hecho, hermenéutico, interpretativo, para ordenar frente
no solamente la coexistencia de muchas normas, sino frente a una eventual contradicción, que las hay. Entonces eso ayuda muchísimo para integrar, porque en definitiva, a ver, si vamos a ver un contrato de compraventa, un automotor en una concesionaria, las reglas de compraventa están en el Código Civil y Comercial, no están, acá está lo específico, una reparación de daño. En la ley de consumidor no se dice qué es el daño moral, qué es el daño patrimonial, cuál es la extensión de resarcimiento, está todo en la norma general. Entonces el encastre, ¿no? Ver qué normas seleccionar, qué normas aplico y frente a una incongruencia normativa, frente a una contradicción, buscar la interpretación más favorable al consumidor. Y ese artículo 28, doctor, impone un desafío en cabeza de los jueces porque Total. Una obligación de aplicar este diálogo fuente. Total. Bueno, que lo hacemos siempre. Claro. Porque hoy por hoy es muy difícil resolver cualquier caso con una sola norma. Claro. Partamos del control de convencionalidad. Piensen en los juicios de delimitación de capacidad. Están las normas del Código Civil y Comercial que son muy buenas, estas normas nuevas, pero bueno, tenemos tratados internacionales y pasa en todos lados, ¿no? Es un desafío muy grande porque también el volumen de causas, la información abrumadora que hay hoy, que a veces perturba los espíritus porque uno no tiene tiempo a veces ni de leer, entre comillas, hay unas cataratas legislativas enormes, doctrinas, o sea, si uno tiene un tema en particular y quiere entrar a bucear, no acaba más. Claro, sí. Entonces, bueno, yo soy muy defensor de las partes generales en materia jurídica, porque las partes generales son las que permiten tener visión panorámica. Por eso esta ley también no es reglamentaria. Claro. Esta ley, si bien tiene algunas normas reglamentarias en cosas que se han estimado que son importantes, tienen que ser normas marco, que luego permitan, a ver, la parte del deber de informar de los artículos 14, 15 por ahí, son normas generales, no se dice que hay que informar en un autoplan o que hay que informar en la venta de un inmueble o que hay que informar en materia crediticia. Después están las normas específicas sobre crédito, por ejemplo, las normas del Banco Central, las normas de la ley de tarjeta de crédito. Exactamente. Porque muchas leyes pecan De recurrir a la casuística. Claro, incurren en una casuística, quieren abarcar todo y no pueden abarcar todo. Entonces terminan siendo incongruentes, incompletas, a veces autocontradictorias. El Código de Perú de Defensa del Consumidor, que es muy interesante, tiene muchas normas reglamentarias. Tiene hasta una norma sobre alimentos, por ejemplo, sobre información en materia alimentaria. Y es un tema complejo porque muchas veces uno siempre van a faltar cosas en lo micro. Sí. Entonces está bueno que haya normas macro que sean las que den o sea, que sean como digo, el guarrail de la autopista y luego, bueno, ya vemos después adentro qué hace falta y si falta algo están los principios generales. Exacto. Es mejor. Además, doctor, porque esa normativa le aporta mayor flexibilidad al sistema, ante bueno, realidad cambiante. Esa es otra cosa que tiene también, que es una gran ventaja del Código Nuevo. El Código Nuevo no es casuista. Eso ha sido muy criticado. Pero yo lo veo como una ventaja, porque lo dota de la suficiente plasticidad para poder... Es más fácil modificar una ley que cambiar un código, o modificar un artículo de un código. Entonces, esa plasticidad que tienen estas normas más abiertas permiten adecuarse a los tiempos, ¿no? Y a ver, hoy estamos con internet, el comercio electrónico, pero ahora se nos viene la inteligencia artificial que todavía no nos ha agarrado en la diaria. Y va a ir cambiando todo esto, y va a ir cambiando vertiginosamente. Entonces, por eso, por ahí, por ejemplo, en materia de comercio electrónico hay una sola norma. ¿Por qué? Porque hace falta una ley de comercio electrónico. Claro. Entonces, ¿qué dice la norma que hemos proyectado? Simplemente esto, que si hay un portal que se dedica al comercio electrónico y no es neutro, o sea, si no es un clasificado, como un diario, para traducirlo en términos de viejos, si no es el clasificado del diario, o sea, si tiene alguna actividad, si hay una posición activa dentro de la intermediación, o si genera apariencia de eso, o sea, si genera confianza, el principio de la confianza está en el Código Nuevo muchísimo, es responsable por los daños que se causa al consumidor. Ahora, hace falta una ley que reglamente el comercio electrónico, que contemple todas las situaciones particulares, que resuelva los conflictos de intereses que son delicados. Y eso no lo puede hacer la ley de defensa del consumidor porque sale el año que viene y dentro de 2 años queda desactualizado. Exactamente. Ese es el punto. Usted, doctor, tocó el deber de información, Sí. que tanto como con el deber de seguridad están robustecidos en este proyecto. Con respecto al deber de información, se impone deberes tanto a los proveedores como al Estado. ¿Podría comentarnos? Sí. Bueno,
Hay un fenómeno que se está estudiando ahora en materia obligacional que se llama el de expansión prestacional. Concretamente, cuando uno celebra un contrato, que es lo que nos interesa acá, o no, porque a veces hay relaciones de consumo sin contrato, además de la obligación nuclear, darme el producto, darme el servicio, pagar el precio, lo que sea, la información y la seguridad surgen como deberes accesorios de conductas, pero con una importancia, una fortaleza tal que si no se cumple se frustra todo. Entonces están en un pie de casi igualdad con la prestación nuclear, ¿no? Sin información y sin seguridad no se concibe un cumplimiento obligacional exitoso. No es de extrañar que en la ley 24.240 el primer deber que surge del informe está en el artículo 4. Exactamente. Y después de seguridad. O sea, eso fue algo hasta intuitivo eventualmente de lo del legislador de la ley 24.240, pero no es de extrañar. Entonces, ¿qué se ha potenciado ahora? Primero el deber de informar, y se agregó algo que no está en la ley actual, que es un específico deber de informar del Estado, pero en dos vertientes. Primero, de acceso a la información pública de interés para los consumidores, por supuesto con los límites de toda información pública, y ahí sí, diálogo de fuente, ley de acceso a la información pública, también, secreto industrial y todo ese tipo de cuestiones. Y en segundo lugar, un deber que el Estado, o sea, que surge de la Constitución, porque en la Constitución dice los consumidores tienen derecho a una información adecuada y veraz, no dice de quién, el 42. Sí, sí. El Estado es el primero obligado a informar. Ustedes ven a veces que sale en el diario que la ANMAT prohibió tal medicamento, que SENASA prohibió tal alimento. Bueno, eso también es porque hay un deber de informar a la comunidad. Lo que pasa es que ahora se ha hecho más explícito el deber. Entonces, la adopción, obviamente, informar lo que al Estado le compete informar, cada uno en el marco de sus competencias, pero obviamente el Estado tiene un rol protagónico, tanto el Estado nacional, provincial y municipal en todo esto. Y luego se desarrolla más dogmáticamente, incluso en varias parcelas, se ha ampliado, digamos, el deber de informar. Se ha mantenido en la sustancia lo que es el artículo 4 de la ley 24.240 en esto. Hay que informar lo relevante. Entonces ahí se explica qué, cómo, por qué vías, cuáles son los... Después veremos qué es lo relevante. Y si hay un artículo de contenidos mínimos que depende, por supuesto, hay miles de cosas, son 7, 8 incisos, de contenidos mínimos, pero depende del producto, porque en un caramelo masticable, evidentemente esa información no se puede transmitir, en otros casos sí, hay reglamentaciones, y después, por supuesto, leyes particulares sobre qué informar. Las leyes particulares generalmente regulan qué y cómo, pero no regulan todos los aspectos generales ni los efectos del cumplimiento o del incumplimiento. Y después se incorporó una norma muy importante que es la de la sobreinformación. Exacto. Esa norma, que tiene origen, digamos, está inspirada creo que el Código Colombiano, la Ley Colombiana y algún otro código más, pero que es muy importante, tiene mucho que ver con lo que Zygmunt Bauman denuncia de que el ser humano está siendo cosificado y transformado en un engranaje más del consumismo, que es la derivación patológica del consumo, en donde en definitiva te abruman de datos que no tenés la posibilidad ni siquiera de leer, no ya de procesar. Entonces la sobreinformación, la proporción de sobreinformación se equipara al incumplimiento del deber de informar. Claro. Tiene el mismo efecto que el incumplimiento. O sea, si vos me mareas con información y no me das lo necesario, ¿y qué es lo necesario? Dependerá del caso concreto. A veces estará regulado, a veces no. Cuando no está regulado es cuando entran a jugar los principios. Esa es la clave del sistema, digamos. Doctor, y recién hablaba Calixto del deber de información y el deber de seguridad como dos pilares en lo que se apoya el anteproyecto, que se encuentran presentes, como comentaba usted, una regulación general en la primera parte, pero después uno lo ve a lo largo de toda... Es que el deber de seguridad está vinculado también con el deber de prevención del daño. Exactamente. Entonces vos tenés ahí, primero, se incorpora el principio de prevención. Mirá lo que es el principio de prevención. Surge con Vélez en el 2499 con la acción de daño temido, ese de derechos reales que no nos gustaba para nada, porque decía cuando un inmueble de otra cosa se pudiera derivar un daño. Esa otra cosa que puso Vélez generó toda una doctrina que excedía el tema de la acción de daño temido propiamente. En el año 93, cuando se sanciona la ley, el artículo 53 dice: el consumidor tiene derecho a accionar cuando sus intereses se vean afectados o amenazados. La amenaza de daño juntado con el 2499 generó la construcción del deber de prevenir daños, que luego lo termina receptando el Código Civil y Comercio. Fíjate vos cómo fue yendo de un lado hacia otro,
Y hoy tenemos una norma que es 1710, que es una locura, o sea, es una cosa enorme. El deber de prevención del daño es uno de los pilares, porque está claro hoy que ni económica ni ambientalmente conviene reparar. Claro. Porque económicamente se pierde un valor positivo para toda la sociedad, más allá de quien tenga que pagarlo después al daño para compensarlo. Y ambientalmente cada vez la cosa está peor. Entonces, por eso en la parte de daños, en la parte de prevención, la ley remite al 1710. Sí, porque no hace falta más que lo que está en el 1710 y siguiente del código. Eso se vincula mucho con el deber de brindar seguridad. Entonces hay una norma general sobre seguridad y normas sobre seguridad del producto, además del servicio, e incluso una norma nueva en la parte de daños, que es una suerte de caso mosca ampliado, del deber de seguridad que tiene el proveedor en el ámbito físico de su incumbencia, incluso de agencias, de estadios, todo el tema que había generado el problema del consumidor expuesto, que en el código, en la ley nueva, en el anteproyecto, el consumidor expuesto queda amparado solamente, o sea, ¿quién es el expuesto? Aquel que está por consumir, está orientado a consumir, pero no consume y sufre un daño. A prácticas abusivas de deber de información, pero no puede ampararse en todos los casos en la ley, porque eso había generado una interpretación distorsiva. Sí. Por ejemplo, de decir que la víctima en un accidente de tránsito era consumidora expuesto del seguro de su victimario, entonces podía pedir la declaración de nulidad de cláusulas contractuales del seguro del tipo que lo había atropellado, y entonces, por eso les digo, ese efecto expansivo por ahí del derecho del consumo atenta, es medio que se autofagocita a veces, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el gran problema eran los daños sufridos en shoppings, en situaciones donde uno no consume, pero está por ahí, una norma específica sobre eso. Entonces, es como que se ha tratado también de dar equilibrio. Y bueno, el deber de seguridad está en todo. Si uno lo va viendo. Y después otra cosa, el principio de consumo sustentable. Exactamente. Que yo siempre digo que el derecho, porque uno decía, el derecho de consumo y el ambiental son primos, no, son medios hermanos. O sea, tienen un progenitor en común y después tienen sus particularidades que vienen de su propia naturaleza. Pero definitivamente está muy vinculado. Piensen en las islas esas de plástico que hay en el Pacífico. O sea, el tema del consumo sustentable que está vinculado también con la cuestión de la obsolescencia programada. Claro, exactamente. Una heladera te dura 12 años hoy. Yo ya tengo problemas con la mía que compré cuando me casé, pero tengo en el quincho una que era de mi abuelo de la década del 50, que nunca se le hizo nada y sigue enfriando como no. O sea, antes eran para toda la vida de las cosas. La obsolescencia programada es una cuestión medio perversa porque por un lado hace que haya más producción y más crecimiento económico, pero también genera necesidades que a veces no existen. Piensen en los celulares. Sí. Hasta hay obsolescencia programada psicológica. El tema de la moda, de la ropa, es un típico caso de obsolescencia sin que la cosa sea obsoleta en sí misma. Y después, bueno, el tema del desecho. O sea, todo este desecho genera un impacto ambiental que es enorme, entonces hay muchísima vinculación entre salud, seguridad, ambiente, está todo vinculado. Lo que pasa es que acá lo estamos viendo fundamentalmente desde la óptica del sujeto débil de esta cadena, ¿no? Y doctor, también se observa un ligamen muy importante entre estos dos deberes. Por ejemplo, para dar cumplimiento al deber de seguridad... Tengo que informar. Exactamente. Y sí, porque están también... a ver, por ejemplo, si yo tengo que informar de forma tal que no cause daño cuando me informo. No sé, toque esa computadora y la computadora tiene un choque eléctrico para informarse. Y viceversa. La seguridad hay que informarla, porque en definitiva no se acerca acá a mantener alejados a los niños. Todo el lenguaje icónico, por ejemplo, por imágenes, ¿no? de los insecticidas, de los productos tóxicos. Todo eso, en definitiva, a ver, productos sin TAC. Sí. Si a mí no me informan si el producto es sin TAC, o me dicen que es sin TAC, pero tiene TAC y soy celíaco, hay una doble omisión del deber de informar y el deber de seguridad. Sí, me están vendiendo algo como que no es. Bueno, hay un constante trabajo, digamos, conjunto, ¿no? Hasta aquí la primera parte de la charla con el doctor Federico Ossola. En los próximos días estaremos compartiendo la segunda entrega de esta entrevista.
Actualidad jurídica, reformas legislativas y medidas de gobierno, doctrina y jurisprudencia destacada. Todo eso y mucho más en Derecho sin Vueltas, un espacio de IES Podcast.